fe es de Dios. La justificación es de Dios. La regeneración es de Dios. El querer como el hacer es de Dios. Las obras que Él preparó de antemano son de Dios. Todo es de Dios, para que nadie se gloríe. Así que gloria a Dios, porque en su amor nos ha dado esta bendita salvación que es en Cristo Jesús. Todo pertenece a Él. Lo de nosotros es arrepentirnos, tener fe y ser obediente. La gloria sea para Dios. Bonito texto este. Y en este texto, ¿verdad?, es donde nosotros vamos a hablar sobre la salvación. La salvación, cuando oímos, ¿verdad?, esta palabra salvación, nosotros pensamos seguida en algo como un rescate. Rescatar a alguien que está a punto de morir o de un inminente peligro. La salvación individual o colectiva, nacional, como en el caso, ¿verdad?, del pueblo de Israel en Éxodo, donde Moisés mismo dice: hoy verán la salvación de Dios y no veremos más a esta gente que tanto los hicieron sufrir. Pero nosotros, la salvación es algo un poquito más allá, ¿verdad? Hoy en día nosotros vemos la salvación, como dice el diccionario, la transformación de la naturaleza individual y la relación con Dios de una persona como resultado del arrepentimiento y fe en la muerte expiatoria de Jesucristo en la cruz. Toda la humanidad necesita salvación. Bendito sea el nombre del Señor, pero esa salvación viene a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, por su muerte expiatoria, compró la salvación del hombre. Las verdades relacionadas con la aplicación de la salvación pueden reunirse en tres grupos: justificación, regeneración y santificación. Esa es la salvación completa: justificación, regeneración y santificación. Para efectos de este estudio nos vamos a enfocar, sin dejar de tocar las otras, en la santificación. Cuando hablamos de la justificación, nos viene a la mente una corte, un tribunal de justicia. El hombre pecador es condenado, pero en esta corte se le da una absolución al hombre. Se le imputa la justicia de Dios. Es absuelto. Qué bueno es Dios, hermano. Sin merecerlo. El mismo Jehová nos da la justificación por los méritos de Cristo. Entonces yo me pregunto, o analicemos esto, ¿verdad? Si Jehová mismo nos justifica, ¿quién puede, y esta palabra la digo yo aquí inventada ahora, desjustificarnos? ¿Quién puede? Gloria a Dios, qué bueno es Dios. Esa justificación es tremenda. Luego que el hombre rinde cuentas con Dios y arregla su vida con Dios respecto a su ley, viene la regeneración. ¿La regeneración qué es? Es un cambio radical, interno. Y al darle ese cambio, esa regeneración, ahí mismo Dios nos da adopción, nos regenera y nos adopta. Y ahí dejamos de ser criaturas y empezamos a ser hijos de Dios. Como todos los que estamos aquí.
Amén. Nos regenera, nos adopta. Ya estamos listos para el otro paso, que es la santificación. Una vez el hombre regenerado está listo para separarse del mundo y servir a Dios y adorar a Dios. Esa santificación se da simultánea, ¿verdad? Estos tres pasos son simultáneos. Pero esta santificación es una santificación en dos fases, inicial y progresiva. Gloria a Dios. Justificación, regeneración y santificación. La salvación plena. Bendito sea Dios. Ahora, hay otras tres verdades relacionadas con la aceptación de nuestra parte, del hombre, que también se pueden reunir entre el grupo. Esas son el arrepentimiento, la fe y la obediencia a Dios. Y si nosotros obedecemos a Dios, tenemos, como dijo la hermana, el código, que es la palabra de Dios, andamos por la palabra de Dios. Y eso lo que hace es que nos sigue santificando. Bendito sea Dios. El Señor Jesús ha tomado sobre sí todas las necesidades de su pueblo. No solo los ha librado con su muerte de la culpa de sus pecados, sino que también al poner en sus corazones el Espíritu Santo, los ha librado del dominio del pecado. Qué bueno es Dios, mi hermano, oiga eso. Nos ha librado del dominio del pecado. El Espíritu Santo ahora mora en nosotros. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía y se iba, venía y se iba. Ahora está morando en nosotros, en este templo. Nosotros somos el templo de Dios, mis hermanos. Por eso es que nosotros no andamos en pecado, porque el Espíritu Santo nos ayuda, nos constriñe, aleluya, a hacer las cosas buenas, a buscar las cosas buenas. Hubo una regeneración en nosotros, hermano. Ya no nos gusta el pecado, ya no nos gusta el mundo. Tenemos hambre, sed de buscar las cosas de Dios. ¿Qué hacen ustedes aquí hoy? ¿Ah? Porque son impulsados por el Espíritu Santo, buscando las cosas de Dios. Y eso es bueno. No solo lo salva, sino que también lo santifica. Él no es solo su justificación, sino también su santificación, como leímos al principio en primera carta a los Corintios, en el capítulo 1 y verso 30. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir la Biblia cuando habla de una persona santificada? Escuchamos en estos días, creo que fue ayer o antier, a estos que, ¿verdad, hermanos? Como yo, que me gusta estar oyendo las noticias, no por las cuestiones políticas, sino por cómo Israel, que es el termómetro del mundo, está marchando. Porque eso me dice a mí, ¿verdad? Me asegura que cada vez que la palabra de Dios es la verdad, porque se siguen cumpliendo en su totalidad estas profecías y lo que Dios dijo sobre este pueblo, que debemos estar atentos a él. Pero en estos días oímos al Papa, era el Papa de ellos, no es mi Papa, pero se llama así, diciendo que iba a canonizar a 2 monjas palestinas. Y yo dije, ¿pero qué es esto? Si estas personas estuvieran centralizados en la Escritura, como es, tendrían que saber que este pueblo, que dicen palestino, porque la Palestina es todo Israel. Eso lo aprendimos en FLET. Gloria a Dios. Es todo Israel, hermano. Entonces, ¿cómo tú vas a apoyar una gente que están contra el pueblo de Dios? Porque la posición del Papa es mundial. Es una plataforma de influencia.
tremenda. Y encima de eso, él dice que el presidente de este pueblo es un ángel de paz. Óigame, yo me quedé frío. Me quedé frío cuando vi esto. Y ese mismo día le zumbaron como 5 cohetes los palestinos a Israel. Ángel de paz. Mire qué ángel de paz. Y estas son cosas, hermano, que, ¿sabes? Es tremendo. ¿Cómo vamos a ser unas personas santas si no es por lo que dice la Escritura? Pero como esto es, ¿verdad?, influencia política, religiosa, pasan estas cosas. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando habla de una persona santificada? Para contestar esta pregunta diremos que la santificación es aquella obra espiritual interna que el Señor Jesús hace a través del Espíritu Santo en aquel que ha sido llamado a ser un verdadero creyente. Verdadero creyente. El Señor también lo separa de su amor natural al pecado y al mundo y pone un nuevo principio en su corazón que lo hace apto para el desarrollo de una vida devota. Para efectuar esta obra, el Espíritu se sirve generalmente de la palabra de Dios. Estaba la hermana orando sobre la palabra de Dios. Es sumamente importante. Gloria a Dios. La persona que experimenta esta acción de Cristo a través de su Espíritu es una persona santificada. ¿Qué es lo que estamos aquí nosotros? Somos santificados, somos santos, porque Dios nos ve a través de su Hijo Jesucristo. Nos ve justificados, nos ve santos. Qué bueno es Dios, hermano. Qué bendición tremenda. Esos son los beneficios de la muerte de Jesucristo, de esa expiación. Gloria a Dios. El tema que tenemos por delante es de suma importancia, tan vasta y profunda. Y para despejar la confusión doctrinal que por desgracia tanto abunda entre los cristianos, y para dejar bien sentadas las verdades bíblicas sobre el tema que nos ocupa, daré a continuación una serie de proposiciones sacadas de la Escritura, las que son muy útiles para una exacta definición de la naturaleza de la santificación. Y yo digo eso así, hermano, porque esa confusión la tenía yo. Y yo le doy gracias, hermano, que Dios ha puesto gente sana, gente que estudia la palabra para ayudarnos a encarrilarnos doctrinalmente, bíblica y cristocéntrica, hermano. Si tenemos esas bendiciones aquí, hermano, como dice en Apocalipsis, retén firmemente lo que tienes. Y eso me lo aplico yo. Gloria a Dios. Vamos a leer, hermano, 12 principios sobre la santificación que me han ayudado mucho a mí y yo espero que nos ayude y nos siga ayudando a todos nosotros. A lo mejor ya ustedes lo saben, pero la repetición es buena porque eso se nos queda cada día más. Primer principio, la santificación es el resultado de una unión vital con Cristo. No es cerca de Cristo, es en Cristo. Esta unión se establece a través de la fe. El que permanece en mí, dice Juan 15, verso 5, y yo en él, este lleva mucho fruto. El pámpano que no lleva fruto no es una rama viva de la vid. Ante los ojos de Dios, una unión con Cristo meramente formal y sin fruto no tiene valor alguno. La fe que no tiene una influencia santificadora en el carácter del creyente no es mejor que el creer de la forma en que lo hacen los demonios. Uy, el Señor los reprenda. Es una fe muerta, no es el don de Dios, no es la fe de los elegidos.
Donde no hay una vida santificada, no hay una fe real en Cristo. La verdadera fe obra por el amor y es movida por un profundo sentimiento de gratitud por la redención. La verdadera fe constriñe al creyente a vivir para su Señor y le hace sentir que todo lo que puede hacer por aquel que murió por sus pecados no es suficiente. Al que mucho se le ha perdonado, mucho ama. El que ha sido limpiado con su sangre anda en luz. Cualquiera que tiene una esperanza viva y real en Cristo se purifica, como Él también es limpio. Eso lo vemos en Santiago capítulo 2, verso 17. Tito capítulo 1, verso 1. En Gálatas 5, 6. Y en la primera carta de Juan capítulo 1 y verso 7. Segundo principio. La santificación es el resultado y la consecuencia inseparable de la regeneración. El que ha nacido de nuevo y ha sido hecho una nueva criatura, ha recibido una nueva naturaleza y un nuevo principio de vida. La persona que pretende haber sido regenerada y que sin embargo vive una vida mundana y de pecado, se engaña a sí misma. Las Escrituras descartan tal concepto de regeneración. Claramente nos dice Juan que el que ha nacido de Dios no practica el pecado, ama a su hermano, se guarda a sí mismo y vence el mundo. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 29. En otras palabras, si no hay santificación, no hay regeneración. Si no se vive una vida santa, no hay un nuevo nacimiento. Quizás para muchas mentes estas palabras sean duras, pero lo sean o no, lo cierto es que constituyen la simple verdad de la Biblia. Y aquí somos bíblicos y cristocéntricos. Se nos dice en la Escritura que el que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. Primera carta de Juan, capítulo 3 y verso 9. Tercer principio. La santificación constituye la única evidencia cierta de que el Espíritu Santo mora en el creyente. Eso yo no lo sabía. Pero es la única evidencia cierta, la santificación, de que el Espíritu Santo mora en el creyente. Amén. La presencia del Espíritu Santo en el creyente es esencial para la salvación. Romanos 8:9 dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu nunca está dormido o inactivo en el alma. Siempre da a conocer su presencia por los frutos que producen el corazón, carácter y vida del creyente. La Escritura dice, por los frutos. Nos dice Pablo más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso lo vemos en Gálatas 5, 22 al 23. Y oí a los hermanos repitiéndolo. Gloria a Dios. Estamos leyendo la Escritura. Aleluya. Y no solo leyéndola, viviéndola. Eso es lo que cuenta. Allí donde se encuentran estas cosas, allí está el Espíritu. Pero allí donde no se ven estas cosas, es señal segura de muerte espiritual delante de Dios. Al Espíritu se lo compara con el viento. Y como sucede con este, no podemos verlo con los ojos de la carne. Pero de la misma manera en que notamos que hay viento por sus efectos sobre las olas, los árboles y el humo, así podemos descubrir la presencia del Espíritu en una persona por los efectos que producen su vida y su conducta.
No tiene sentido decir que tenemos el Espíritu si no andamos también en el Espíritu. Gálatas 5:25. Podemos estar bien seguros de que aquellos que no viven santamente, no tienen el Espíritu Santo. La santificación es el sello que el Espíritu Santo imprime en los creyentes, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Cuarto principio. La santificación constituye la única evidencia cierta de la elección de Dios. Los nombres y el número de los elegidos son secretos de Dios en su sabiduría que Él no ha revelado al hombre. No nos ha sido dado en este mundo el elogiar el libro de la vida para ver si nuestros nombres se encuentran en él. Pero hay una cosa plenamente clara en lo que la elección concierne. Los elegidos se conocen y se distinguen por sus vidas santas. Expresamente se nos dice en las Escrituras que son elegidos en santificación del Espíritu, escogidos para salvación, mediante la santificación por el Espíritu. Otra cita, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Otra cita, nos escogió ante la fundación del mundo para que fuésemos santos. De ahí que cuando Pablo vio la obra de fe y el trabajo de amor y la esperanza paciente de los creyentes de Tesalónica, podría concluir, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Estos textos son primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 2, segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, verso 13, Romanos 8, 29, Efesios, capítulo 1, verso 4, y la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versos 3 y 4. Si alguien se gloría de ser uno de los elegidos de Dios y habitualmente y a sabiendas vive en pecado, en realidad se engaña a sí mismo. Y su actitud viene a ser una perversa injuria a Dios. Naturalmente, es difícil conocer lo que una persona es en realidad, pues muchos de los que muestran apariencia religiosa, en el fondo no son más que empedernidos hipócritas. De todos modos, podemos estar seguros de que si no hay evidencia de santificación, no hay elección para salvación. Qué bueno es Dios, mi hermano. Yo le digo una cosa, yo aprendí a cogerle cosas, como dicen allá en Puerto Rico, a los religiosos. Digo, una gente muy religiosa y ay Dios mío, cuídate. Así que cuidémonos de los religiosos, que aquí no hay ninguno religioso. Aquí lo que hay son santos de Dios. Quinto principio, la santificación es algo que siempre se deja ver. Lucas 6:44 dice, porque cada árbol se conoce por su fruto. La humildad del creyente verdaderamente santificado puede ser tan genuina que en sí mismo no vea más que enfermedad y defectos. Y al igual que Moisés, ¿verdad? Y usted sabe quién es Moisés. Lo aprendimos aquí, gloria a Dios. Hay que hablar con propiedad, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bendición ustedes tienen. Tenemos, porque ahora yo soy parte también. Aleluya. Y al igual que Moisés, cuando descendió del monte no se dio cuenta de que su rostro resplandece. Como los justos en el día del juicio final, el creyente verdaderamente santificado creerá que no hay nada en él que merezca las alabanzas de su maestro. Cuando te vimos hambriento y te sustentamos. Mateo 25:37. Ya sea que él mismo lo vea o no, lo cierto es que los otros siempre verán en él un tono, un gusto, un carácter y un ámbito de vida completamente distinto de los demás hombres. Tenemos que ser diferentes. Tenemos que hacer la diferencia. Gloria a Dios. El mero suponer que una vida pueda ser santa sin una vida y obras que lo acrediten sería un absurdo, un disparate. Una luz puede ser muy débil, pero aunque solo sea una chispita en una habitación oscura, se le verá.
La vida de una persona puede ser muy exigua, pero aún así se percibirá el débil latir del pulso. Lo mismo sucede con una persona santificada. Su santificación será algo que se verá y se hará sentir, aunque a veces ella misma no pueda percatarse de ello. Un santo en el que solo puede verse mundanalidad y pecado es una especie de monstruo que no se conoce en la Biblia. Es imposible. Santo, una vida de mundanalidad y de pecado, como dice, es un monstruo. Sexto principio, la santificación es algo por lo que el creyente es responsable. Y aquí no se me entienda mal. Sostengo firmemente que todo hombre es responsable delante de Dios. En el día del juicio, los que se pierdan no tendrán excusa alguna. Todo hombre tiene poder para perder su propia alma, Mateo 16:26. Pero también sostengo que los creyentes son responsables y de una manera eminente y peculiar de vivir una vida santa. Esta obligación pesa sobre todos nosotros. Los creyentes no son como las demás personas muertas espiritualmente, sino que están vivos para Dios y tienen luz, conocimiento y un nuevo principio en ellos. Si no viven vidas de santidad, ¿de quién es la culpa? ¿A quién podemos culpar sino a nosotros mismos? Dios nos ha dado gracia y nos ha dado una nueva naturaleza y un nuevo corazón. No tenemos excusas para no vivir para su alabanza. Este es un punto que se olvida con mucha frecuencia. La persona que profesa ser cristiana, pero adopta una actitud pasiva y se contenta con un grado de santificación muy pobre, si es que aún llega a tener eso, y fríamente se excusa con aquello de que no puedo hacer nada, es digna de compasión, pues ignora las Escrituras. Estemos en guardia contra esta noción tan errónea. Los preceptos que la palabra de Dios dirige e impone a los creyentes se dirigen a estos como seres responsables y que han de rendir cuentas. Si el Salvador de pecadores nos ha dado una gracia renovadora y nos ha llamado por su Espíritu, podemos estar seguros de que es por Él, porque Él espera que nosotros hagamos uso de esta gracia y no nos echemos a dormir. Muchos creyentes contristan al Espíritu Santo por olvidarse de esto y viven vidas inútiles y desprovistas de consuelo. Aquí no hay ninguno de eso. Aleluya. La santificación admite grados y se desarrolla progresivamente. Séptimo principio. Una persona puede subir uno y otro peldaño en la escala de la santificación y ser más santificada en un periodo de su vida que en otro. No puede ser más perdonada y justificada que cuando creyó, aunque puede ser más consciente de estas realidades. Lo que sí puede es gozar de más santificación por cuanto cada una de las gracias del Espíritu en su nuevo carácter y naturaleza son susceptibles de crecimiento, desarrollo y profundidad. Evidentemente, este es el significado de las palabras del Señor Jesús cuando oró por sus discípulos. Decía Jesús, santifícalos en tu verdad. Y también del apóstol Pablo por los tesalonicenses. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Juan 7:17 y primera carta de Tesalónica, capítulo 5, 23. En ambos casos, la expresión implica la posibilidad de crecimiento en el proceso de la santificación. Pero no encontramos en la Biblia una expresión como justifícales, con referencia a los creyentes, por cuanto estos no pueden ser más justificados de lo que en realidad ya han sido.
No se nos habla en la Escritura de una imputación de santificación, tal como creen algunas personas. Esta doctrina es fuente de equívocos y conduce a consecuencias muy erróneas. Además, es una doctrina contraria a la experiencia de los cristianos más eminentes. Estos, a medida que progresaban más en su vida espiritual y en la proporción en que andaban más íntimamente con Dios, ven más, conocen más, sienten más a Dios. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 18. Octavo principio. La santificación depende en gran parte del uso de los medios espirituales. Por la palabra medios me refiero a la lectura de la palabra. Medios espirituales. La oración privada. Oigan esto, lo que estamos aquí. La asistencia regular a los cultos de oración. Aleluya. Es lo que estamos haciendo aquí, hermano. Santificándonos. Gloria a Dios. El oír la predicación de la palabra de Dios y la participación regular de la cena del Señor. Debo decir, como bien se comprenderá, que todos aquellos que de una manera descuidada y rutinaria hacen uso de estos medios no harán muchos progresos en la vida de santificación. Y por otra parte, no he podido encontrar evidencia de que ningún santo eminente jamás descuidara estos medios. Y es que estos medios son los canales que Dios ha designado para que el Espíritu Santo supla al creyente con frescas reservas de gracia para perfeccionar la obra que un día empezó en el alma. Por más que se me tilde de legalista en este aspecto, me mantengo firme en lo dicho. Sin esfuerzo no hay provecho. Antes esperaría una buena cosecha de un agricultor que sembró en sus campos, pero nunca los cuidó, que ve el fruto de santificación en un creyente que ha descuidado la lectura de la Biblia, la oración y el día del Señor. Nuestro Dios obra a través de estos medios. Noveno principio. La santificación puede seguir un curso ascendente, aún en medio de grandes conflictos y batallas interiores. Al usar las palabras conflicto y batalla me refiero a la contienda que tiene lugar en el corazón del creyente entre la vieja y la nueva naturaleza, entre la carne y el espíritu. Gálatas 5:17. Una percepción profunda de esta contienda y el consiguiente agobio y consternación que se derivan de la misma no es prueba de que un creyente no crezca en la santificación. No, por el contrario, son síntomas saludables de una buena condición espiritual. A veces oímos, ¿verdad?, cuando dicen las personas, yo no tengo pruebas. Tú no tienes pruebas, tienes un problema. ¿Verdad? Porque la gente dice, bueno, es que el diablo no molesta a los de él, los deja tranquilitos. Pero los que son hijos de Dios, el diablo los quiere sacar de carrera y vamos a tener siempre conflictos. Pero en medio de esos conflictos nos seguimos santificando. Bendito sea Dios. El cristiano verdadero no solo tiene paz de conciencia, sino que también tiene guerra en su interior. Se le conoce por su paz, pero también por su conflicto espiritual. Cristiano verdadero. Al decir y afirmar esto, no me olvido de que estoy contradiciendo los puntos de vista de algunos cristianos que abogan por una perfección sin pecado. Pero no puedo evitarlo. Creo que lo que digo está bien confirmado por lo que nos dice Pablo en el capítulo 7 de su epístola a los Romanos. Ruego a mis hermanos que estudien atentamente este capítulo y que se den cuenta de que no describe la experiencia de un hombre inconverso o de un cristiano vacilante y todavía joven en la fe, sino que hace referencia a la experiencia de un viejo santo de Dios que vivía en íntima comunión con Dios. Solo una persona así podía decir, porque según el hombre interior me deleito en la ley
de Dios, Romanos 7:22. Creo además que lo que he dicho viene confirmado también por la experiencia de los siervos de Cristo, más eminente de todos los tiempos. Prueba de esto la encontramos en sus diarios, en sus autobiografías y en sus vidas. Y no porque tengamos este continuo conflicto interno, hemos de pensar que la obra de la santificación no tiene lugar en nuestras vidas. La liberación completa del pecado la experimentaremos sin duda en el cielo, pero nunca la gozaremos mientras estemos en el mundo. El corazón del mejor cristiano, aún en el momento de más alta santificación, es terreno donde acampan dos bandos rivales, algo así como la reunión de dos campamentos. Pero como decía aquel santo hombre de Dios, Rutherford, la guerra del diablo es mejor que la paz del diablo. Gloria a Dios. Hermano, yo he oído personas decir, yo llevo 5 años sin pecar. Ese es el primer pecado porque es una mentira. Óigame, porque se creen en eso, en la perfección. Y eso no es lo que, esa no es la perfección bíblica. Yo me quedo asombrado. Yo digo, wow, que tú no pecas hace 5 años. No puede ser. Número 10, principio número 10. Ya estamos terminando. Les voy a pedir que me den 3 minutitos más. La santificación, son 12, ya estamos por el 10. Aunque no justifica al hombre, agrada a Dios. Aún las acciones más santas del más santo de los creyentes de todos los tiempos están más o menos llenas de defectos e imperfecciones. Cuando no son malas en sus motivos, lo son en su ejecución. Y de por sí, delante de Dios, no son más que pecados espléndidos que merecen su ira y su condenación. Sería absurdo suponer que tales acciones pueden pasar sin censura por el severo juicio de Dios y obtener méritos para ir al cielo. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Romanos 3, capítulo 3, verso 20 al 28. La única justicia se halla en nuestro representante y sustituto, el Señor Jesús. Su obra y no la nuestra es la que nos da título de acceso al cielo. Por esta verdad deberíamos estar dispuestos a morir. Número 11, principio número 11. La santificación no será absolutamente necesaria en el gran día del juicio como testimonio de nuestro carácter cristiano. A menos que nuestra fe haya tenido efectos santificadores en nuestra vida, de nada servirá en aquel día que digamos que creíamos en Cristo. Y el último principio. La santificación es absolutamente necesaria como preparación para ir al cielo. La santificación es absolutamente necesaria. La mayoría de los hombres piensan ir al cielo al morir, pero pocos se detienen a considerar si en verdad gozarían yendo allí. El cielo es esencialmente un lugar santo. Sus habitantes son santos y sus ocupaciones son santas. Es claro y evidente que para ser felices en el cielo debemos pasar por un proceso educativo aquí en la tierra que nos prepare y capacite para entrar. La noción del purgatorio después de la muerte, que convertirá a los pecadores en santos, es algo que no encontramos en la Biblia. Es una invención del hombre. Para ser santos en la gloria debemos ser santos en la tierra. Esta creencia tan común, según la cual lo que una persona necesita en la hora de la muerte es solamente la absolución y el perdón de los pecados, es en realidad una creencia vana e ilusoria. Tenemos tanta necesidad de la obra del Espíritu Santo como de la de Cristo. Necesitamos tanto la justificación como la santificación. Es muy frecuente oír decir a personas que yacen en el lecho de la muerte: yo solo deseo que el Señor me perdone mis pecados y me dé descanso eterno. Pero los que dicen esto se olvidan de que para poder gozar del descanso celestial se precisa un corazón preparado para gozarlo. ¿Qué haría una persona no santificada en el cielo?
Suponiendo que pudiera entrar fuera de su ambiente, una persona no puede ser realmente feliz. Cuando el águila sea feliz en la jaula, el cordero en el agua, la lechuza ante el brillante sol del mediodía y el pez sobre la tierra seca, entonces y solo entonces podríamos suponer que la persona no santificada sería feliz en el cielo. La santificación, obra de Dios. Hermano, con esto terminamos. Si la salvación viene de Dios, como dice la palabra, Jonás 2:9, que es de Dios, y es completa, es eterna, es perfecta, tenemos que preguntarnos, ¿es una salvación segura? La contestación es sí. Tenemos seguridad de salvación, mis hermanos. Y no es por los méritos nuestros, sino por los méritos de Cristo. Qué bueno aquel día, mis hermanos, cuando le dijimos al Señor, sí, te acepto como mi único Salvador. Hermanos, sigamos orando, sigamos asistiendo a los cultos, leyendo la Escritura y todos estos medios que nos llevan a la santificación. La palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor, pero todo eso viene de Dios. En un corazón humilde, contrito, humillado. ¿Qué pide Dios de nosotros? En Miqueas 6:8. Que amemos la justicia, que amemos la misericordia y que nos humillemos ante Dios. Porque mire las cosas que Dios nos ha dado. Estamos gozando de la salvación. Así que les agradezco, mis hermanos, ¿verdad?, que me hayan dado esta oportunidad y espero, ¿verdad?, que este humilde estudio haya sido de edificación. Para mí lo ha sido y quería compartirlo. Así que Dios los siga bendiciendo y la hermana con nosotros. ¡Hay vida!